Bueno, gracias, Señor, por este encuentro, Padre bueno, Padre amado, que es para tu gloria. Gracias por la palabra que trajo Juan Carlos, que sea inspiradora para conocer tu voluntad, tu santa, perfecta y divina voluntad. Y que tu gracia y tu amor nos ilumine a todos, Señor. Bendice a todos los que vean este video en tu divino amor y en tu perfecta gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, todo oídos. Bueno, la vez pasada habíamos hablado de la intertextualidad. Sí, El concepto de intertextualidad, de relaciones entre textos de la Sagrada Escritura o relaciones entre palabras o escenas, también tiene su correlato en otra arte, además de la literatura, que es en la pintura. ajá. Acá vemos en la parte superior, este es un pedacito de una de las pinturas que pintó en la Capilla Sixtina Miguel Ángel. Esta es la mano de Dios a la derecha, creando al hombre, y la mano del hombre a la izquierda, ¿no? Acá está, digamos, es una escena del Génesis en los momentos de la creación del hombre. Abajo tenemos otra pintura. O sea que mirado de frente, la de la derecha es la mano de Dios. Sí, ¿vos viste la pintura completa? Más o menos, sí, la vi, pero me acuerdo que Bueno, era... después si querés la buscás, pero yo pongo el detalle de las dos manos. ¿Por qué? Porque abajo, la pintura de abajo es un poco más grande, pero esa pintura es una pintura de Caravaggio que representa la escena en que Jesús, que está a la derecha, lo llama a Mateo, lo llama a seguirlo a Mateo. Y Jesús, con su mano, lo está señalando, y la mano es una copia casi exacta de la que pintó Leonardo da Vinci, y está queriendo decir que cuando Jesús, que es Dios, llama a una vocación, lo está recreando, está creando un hombre nuevo, está como reproduciendo la acción del Padre que lo crea al hombre, y acá Dios lo está recreando. Por eso esa mano, igual que la que pintó Miguel Ángel. Acá es como una intertextualidad, pero de imágenes. Bueno, la frase que dice arriba, lo que está escrito en griego, es ego eimi. Ego eimi es yo soy. Es el nombre de Dios volcado en el Evangelio en griego, en los originales. Bueno, acá tenemos, claro, pero es que se ve al revés. Se ve al revés, y Bueno, no acá importa. tenemos, tal como fue escrita la Biblia, Está bien, en lo el leo de izquierda a derecha. En el principio, lo primero. En el principio. Sí, yo Perfecto. no lo alcanzo a leer bien, pero lo que está a la izquierda Es lo debería estar a la primero. derecha. Es lo Es, primero. Claro, correcto. bueno, a ver, yo te lo leo de acá. En hebreo, la primera palabra que aparece a la derecha es Bereshit, Bereshit, que quiere decir en el principio, y es el nombre que los hebreos le dan al libro del Génesis. Ellos, los libros del Éxodo, el nombre lo toman de la primera palabra. La primera palabra es Bereshit. Es una pena que no lo podamos ver tal cual. La palabra que sigue es Bará, que es creó, lo que habíamos dicho, creó. Después viene, en el principio creó Dios.
y es importante la traducción española, es Dios, pero en el original, en el hebreo, es Elohim. El primer nombre de Dios que aparece en el libro hebreo es Elohim. Bueno, ponelo ahora, ponelo así lo busco yo. Ponelo, ¿Lo ponelo. buscás dónde? Ahí, ponelo ahí. Ah, bueno, ahí, buscalo vos. Déjalo quieto, déjalo quieto. Dios Elohim, ya lo vi. Bien. Dios Elohim. A ver Entonces, cómo es. Sí. No se puede hacer más grande, ¿no? sí, ahí, Elohim. ahí. Ahí está, Elohim. En el Ahora se ve principio, clarito. en el principio creó Dios Parece que tuviera la letra Pi también. el cielo y la tierra, claro, Parece claro, que tuviera una letra, la verdad que no entiendo nada de los caracteres que dice ahí. claro. Y claro, que le agregaron las vocales. Las vocales son los puntitos, pero el original Venía sin es vocales. sin los puntitos, porque son las vocales. Entonces, ahí vemos En el en el principio, principio, correcto. que es Bereshit. Ba- Creó, Bara Elohim. Dios, Bará, creó Elohim. Dios, Elohim, Et, a el cielo y la tierra. ¿Eh? correcto. Creó el cielo y la tierra. Ahora lo vi bien. Bien, entonces, en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. La fonética del hebreo es Bereshit bara Elohim et Hasamayim wes Abrea. Y acá tenemos los símbolos. Bueno, habíamos dicho que bara era, este verbo solo se usaba para, el único sujeto de este verbo era Dios. Solo Dios crea. En el griego usamos crear, pero crea Dios y el hombre también crea. Es creativo, inventa. Bueno, en el hebreo no es así. Y el primer nombre que aparece es Elohim. ¿Y de dónde sale este nombre Elohim? ¿De dónde sale este nombre? ¿Y qué significa? Bueno, la respuesta a dónde sale este nombre está en está en el Génesis, en el encuentro de Abraham con Melquisedec. Yo no sé si vos te acordás de Sí, de cuando ese volvió momento. de la guerra. Cuando Volvió de la volvió de la batalla. guerra, De la exactamente. batalla. Se encuentra con Melquisedec, que dice que es rey y Sacerdote. sacerdote de Salem, o sea, Jerusalén, rey y sacerdote. Y va a buscar pan y vino, Melquisedec. Y lo otro interesante es que Abraham le da diezmo Lo mismo de a, todo. a Melquisedec. Siempre da diezmo el inferior al superior. Por eso, de acá San Pablo va a decir que el orden sacerdotal de Melquisedec va a ser superior al de Aarón, que son descendientes de Abraham, porque le rindieron, le pagaron diezmo a Melquisedec. San Pablo se va a ocupar bastante de Melquisedec. Va a decir que Melquisedec es un poco la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Por varios motivos. Primero va a señalar la supremacía del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón. Y por eso va a decir que Jesús, el sacerdocio de Jesús es superior. Con lo cual clausura el tema, digamos, de los rituales sacerdotales judíos. Los sacerdotes católicos se van a considerar también consagrados en el orden de Melquisedec. Hay un salmo donde también va a decir que Melquisedec es sacerdote para siempre. ¿Qué salmo San es? Pablo es el Salmo 110. Está Si querés bien. lo podemos. Está bien. Por eso En alcanza. el Sí. Salmo, en el Salmo 110 Está bien, con eso.
donde se hace una mención al rey Mesías, que no es de ascendencia levítica, y sin embargo es un sacerdocio eterno a la manera de Melquisedec. A mí lo único que me resultó curioso de Melquisedec es que aparece, digamos, como de otro pueblo, porque en ese momento no estaba constituida la nación judía todavía. No, Por eso, ¿de dónde y aparece Melquisedec y cómo aparece? Es casi un misterio, ¿no? sí, sí. Solamente está en el Génesis, se lo menciona en un salmo y después Pablo va a tomar la figura de Melquisedec. Pablo va a hacer un montón de aportes a la teología cristiana, ¿no es cierto? Muchos Pero aportes. él era un experto en Claro, el pueblo judío y la claro, historia y claro, claro. digamos, Sí, sí. porque él sabía leer y escribir, que no todos en aquel tiempo se sabía, no No, pero todos él además sabían. tenía una profunda formación rabínica. Claro, por eso era Era rabino. era un erudito en las escrituras. Exacto, por eso. Tanto es así que, escúchame, los máximos sacerdotes le confían a él la gestión de ir a disolver esta secta perturbadora de los nazarenos, Claro, de los cristianos. claro, pero es como que Melquisedec aparece de Dios casi. Claro, al decir San Pablo va a decir que no se menciona ni ascendencia ni descendencia de Melquisedec. Por eso él va a ser sacerdote para siempre y lo toma como figura de Cristo. Amén. Bueno. Es curioso que Melquisedec va a buscar pan y vino. Mm, mm, mm. Por eso nosotros los católicos vemos en los cristianos nuestros, nosotros vemos en ese pan y ese vino, ¿Dónde dice que toda va a la- buscar el pan y vino? Está en, en el libro del Génesis. a ver, Si querés lo eso, buscamos, ¿eh? ¿en qué parte de Génesis está? ¿En qué parte del Génesis? Sí, Bueno, nada más. Nada más que no. ahora te digo, yo te digo en cuál. Este, está en el Génesis 14, Génesis capítulo 14, Génesis capítulo 14, Éxodo. Ya te lo ubico, ¿eh? El 20, el 17. Dice así, 14 que 14, 17. 14, 17, está bien. Escúchame, no, está bien, quería saber eso nada más. Y Pero ahora, leámoslo para ver cómo dice. Dice, a su regreso, después de batir a Cuerdolomaer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y acá donde aparece el nombre no, de... pero entonces no lo busca. Lo buscaba, Melquisedec llevó el pan y el vino. No lo Fue a buscar el buscaba. pan y el vino. Melquisedec, claro, la figura de Cristo. No, pero presentó Melquisedec. Acá dice presentó, en otra versión ese fue a buscar pan y vino. ¿Así? Eh, es decir, a la reunión trajo pan y vino. Bueno, ahora sí. Pero fue Melquisedec presentó pan y vino, Está bien. pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bueno,
acá Ahora, en Dios ese Altísimo es momento, Elohim. te hago una pregunta. En ese momento Sí, estaba Sodoma también, ¿no? Dijo en Sodoma era eso. sí, mencionó, El claro. rey de Sodoma. Sí, Porque después lo destruyó pero Dios. estaba Melquisedec, rey de Salem, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y en este nombre, Dios Altísimo, fíjate, creador del cielo y la tierra, es el que aparece en el Génesis 1.1. Ah, bien. ¿Eh? Vimos Bereshit bara Elohim. De ahí que ya en el primer versículo de la Biblia aparece mencionado Dios con este nombre asociado a Melquisedec, y San Pablo va a asociar a Melquisedec con Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, En el Salmo 110 me dijiste que estaba también, ¿no? Salmo en 110. el Salmo 110 va a decir, si querés lo buscamos, No, Salmo no, está 110. bien, está bien, está bien. Bueno, y después, claro, lástima, vos sabés que yo tenía una foto donde la ponía, y en esa foto aparecía las tres citas en la carta a los Hebreos, capítulos 5 y 6, de las tres menciones que hace San Pablo de Melquisedec. Ah, pero en Hebreos también hace una mención. En Hebreos, tres menciones hace. Decime, Hebreos, Si querés ya te digo. ¿Hebreos cuánto? Ya te digo. Espera. El Salmo 110, versículo 4. Después tenés en los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Pero también en el capítulo 6, alrededor del el capítulo 6, alrededor del versículo 20 también. Bueno, Bueno, está bien. Adelante. yo después te paso, porque te voy a pasar la foto, donde Mejor, sí, mejor. están todas las menciones en la Biblia de Melquisedec. Pero el que más lo va a citar a Melquisedec es San Pablo. Claro. San Pablo va a decir que Melquisedec es figura de Cristo en tanto que es rey y sacerdote, porque en Israel el que era sacerdote no era rey, el que era rey no era sacerdote, eran funciones distintas, ¿no? El caso de Melquisedec es un caso especial, y esta doble situación se va a volver a dar ¿Pero rey de qué? ¿Rey de rey qué? de Salem. La Biblia dice rey de Salem, Ah, Jerusalén. Salem. Salem es O una forma sea, abreviada de y Jerusalén. Sodoma, digamos, estaba cerca de Salem. ¿Cómo estaba? ¿No sabes? Y estaría, digamos, Mm. claro, tendría cierta, Vecindad. claro. Y fíjate que Abraham pasa por ahí, Bueno, tendría cierta adelante. vecindad. Bueno, yo lo que te quería preguntar si vos oíste hablar del protoevangelio. ¿Oíste hablar en algún momento del protoevangelio? No me acuerdo, por ahí. No quiero decirte que no, porque no me acuerdo. No, que sí ni que no. Bueno, es, una perícopa muy breve del Génesis, que vos la conocés, todos las conocemos, pero en la teología se lo conoce como el protoevangelio, y es así. Esto es Génesis capítulo 14, capítulo 2, versículo 14. El tema de la serpiente. Nosotros asociamos la serpiente con el mal, ¿no? Con Satanás. No así los judíos. Pero ¿por qué nosotros lo asociamos con Satanás? Porque nosotros tenemos la revelación completa. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, San Juan va a decir, el dragón, la serpiente, el acusador. Es gracias al Apocalipsis que nosotros sabemos que la serpiente representa, dice la antigua serpiente, y hace referencia a la serpiente del Génesis. Bueno, pero hablamos del protoevangelio. Y el protoevangelio es este. Y el Señor Dios dijo a la serpiente,
por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Bueno, se ha cometido el pecado original, el hombre perdió la gracia que tenía, ya no se encuentra con Dios cara a cara a partir del pecado original. Y vemos esto que dice que va a poner enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Yo lo que sé al respecto, lo que conozco, es que eso también es prefigura de Cristo, porque cuando dice que el hombre le aplastará la cabeza se refiere a Jesús, ¿no? Claro, claro, eso está en el Apocalipsis. Entonces vamos al Apocalipsis, porque en el Apocalipsis dice, en el capítulo 12, habla de la visión de la mujer y el dragón. Y dice así, el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y sigue con el tema de la mujer. Bueno, identificamos a la mujer con María, que va a tener el hijo varón, y el demonio que la quiere, se quiere comer al hijo, ni bien nazca. Ese hijo va a ser Jesucristo. Acá en el Génesis habla de la mujer. La mujer. Todavía no se llama Eva. Es interesante esto de la mujer porque San Juan va a decir, ¿qué tengo yo que ver, mujer, con esto de la boda, que se les terminó el vino? Dice mujer. En la cruz va a decir, mujer, he ahí a tu hijo. Asocia a la Virgen María, la llama mujer. El nombre que tenía antes del pecado original. Después se va a llamar Eva, ¿no? Lo interesante es que Eva fue concebida sin pecado original, digamos. Eva existió sin pecado original. El pecado original va a venir después. Yo no sé, esto no lo investigué, pero cuando la Iglesia determina el dogma de la Inmaculada Concepción, se refiere no a la concepción de Jesucristo, sino a la concepción de la Virgen, que ella fue concebida sin pecado original en el seno de su madre Ana. Pero volviendo al tema del Génesis y al protoevangelio, acá ya está anunciado que del linaje de la mujer, Eva, que San Pablo va a decir también que Adán va a ser figura de Jesucristo, va a decir que Jesucristo es un nuevo Adán, y en ese sentido Eva va a ser también, María va a ser una nueva Eva. Así como de Eva vino el linaje de la humanidad, de María va a venir el linaje de la Iglesia, y la Iglesia va a tomar también la imagen de la mujer, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para los profetas era la esposa de Dios, era la esposa de Yahvé, una esposa infiel que a veces iba detrás de otros dioses. Pero el Antiguo Testamento nos presenta la relación de Dios con su pueblo como una relación esponsal. Bueno, volviendo, ¿por qué decimos que es el protoevangelio? Porque le dice a la serpiente que lo va a herir al hijo, a
al linaje de la mujer, lo va a herir en el talón. Cuando la serpiente hiere en el talón, inocula veneno y mata. Y ese hijo va a morir. Jesucristo va a morir en la cruz. Pero en esa cruz, de esa cruz va a nacer la vida porque le va a aplastar la cabeza. Jesucristo le va a aplastar la cabeza en la cruz. Y así como el pecado entró en la humanidad en un árbol, también la humanidad va a ser redimida del pecado en otro árbol, que es la cruz. Y la otra, diríamos, la otra nota interesante para destacar es que el pecado entró al hombre comiendo. Comió y entró el pecado en él. Por eso, nosotros decimos que también la salvación va a venir comiendo el pan bajado del cielo, que es Jesucristo. También comiendo nos vamos a salvar y a sanar. En esa comida de ese pan bajado del cielo, nosotros recibimos el triduo pascual. O sea, ahí está la muerte de Cristo que nos redime en la cruz. Está la última cena donde Él anuncia su cuerpo y su sangre. Entonces está la última cena, la crucifixión y la resurrección. En particular, nosotros le damos tanta importancia al tema de la última cena, porque en la última cena Jesús dice que Él está sellando, estableciendo una nueva alianza, una alianza nueva y eterna, dice. Cuando escuchamos alianza, tenemos que pensar necesariamente en la Biblia, porque el verdadero nombre del Antiguo Testamento en realidad es alianza. El significado, etimológicamente, es alianza. Y Jesucristo va a establecer una nueva alianza. La alianza del pueblo de Israel, hubo varias alianzas, en particular ellos celebran la de en el Sinaí. Esa alianza que establece Dios con su pueblo tiene una forma ritual en la que Moisés rocía con la sangre del animal sacrificado, rocía al pueblo y el altar. Esa alianza va a ser siempre evocada y recordada por el pueblo de Israel. Y Jesús va a instaurar una nueva alianza en la última cena. También Él dice, esta copa, da la copa a beber, esta copa es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por el perdón de los pecados de muchos. Entonces, ahí, en el acto de la última cena, tenemos el tema de la alianza. Y nosotros incorporamos esa alianza comiendo la alianza. Así como en la Pascua judía los judíos comían el cordero, nosotros también comemos el cordero en la Pascua cristiana. Bueno, yo tenía algunos otros temas que, claro, con esto del tema de las fotos. Bueno, vamos a hablar, decíamos que la Biblia era palabra de Dios, ¿no es cierto? Palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de cómo sabemos que es palabra de Dios. Y entonces voy a poner en pantalla un texto en hebreo. Lamentablemente, claro, aparece al revés,
pero bueno, pero se va a entender igual. No, es Lo- que los judíos escriben al revés, tiene que aparecer así, izquierda a derecha. no, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda aparece. Y bueno, pero acá está al revés. No, Lo primero aparece que, de derecha a lo primero, izquierda. esto de acá es lo primero que escribieron, esto. ¿Cuál? Y bueno, Claro, por eso, eso aparece a la esto, derecha. esto, Eso aparece a la acá, derecha. bueno, por eso, esto de acá, Sí, esto es palabra. palabra. Acá es Yahvé, A ver, pero está al revés. Bueno, bueno, yo propongo, este, dejemos de grabar y yo preparo esto porque lo lindo es verlo como se debe ver. Si no, me no, lo grabás, me lo mandás. claro, pero para analizarlo, este es un libro, este es el libro de Miqueas. El libro de Miqueas comienza diciendo, palabra de Yahvé que es en Miqueas. ¿Por qué es interesante verlo en hebreo? Porque el nombre Yahvé, que es yo soy el que soy, está el verbo ser metido en la palabra. Cuando vemos el verbo que dice es en Miqueas o está en Miqueas, es casi los mismos símbolos, tiene una pequeña modificación. Cuando vamos al español, las distintas versiones de la Biblia dicen, por ejemplo, la del pueblo de Dios, la palabra de Dios llegó a Miqueas. ¿Eh? Eh, Miqueas, en la palabra de Dios está en Miqueas, es en Miqueas. Bueno, este es un texto bíblico donde nos muestra claramente cómo el profeta habla, dice lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere que Correcto. él diga. Por Está supuesto que bien. él lo va a Es, decir, él va a decir en su lenguaje, en su idioma, con su ambiente cultural, sus experiencias, su realidad. Miqueas va a ser un profeta, digamos, rústico, más bien del campo, a diferencia de Isaías, que era de familia sacerdotal y tenía una formación teológica importante, ¿no? Bueno, una cosita, eso es Miqueas 1:1, ¿no? sí, Miqueas 1:1. ¿Qué Ah, dice en tu Biblia Miqueas 1:1? a ver, espérame un segundo. Sí, dale. Ah, yo tengo la versión Reina Valera contemporánea. Sí. Eh, a ver, ¿está antes de Jeremías o después? Ah, depende de qué Biblia. A ver, No, debe estar después. este, Después de Ezequiel. Porque son los profetas menores. sí, mira, te voy a mostrar algo. Acá está, ya está, ya está. Mirá cómo tengo yo mi Biblia. Biblia de Jerusalén. Pero fíjate que Ah, tiene este índice, enseguida encuentro el libro. correcto. No, ya lo encontré. Y escúchame, claro, y en la del pueblo de Dios también, ¿ves? Qué trabajito, ¿eh? La tengo toda. No, Pero se vino venden así. y se pegan. Se venden y se pegan. Ah, perfecto. Bueno, atendé. Miqueas, la palabra del Señor vino a Miqueas de Moreset durante Ahí está. el reinado de Sí, ya está, ya Jotán. está, ya está. Sí, lo que vino a Miqueas. Bueno, la palabra de Dios vino a Miqueas, llegó a Miqueas, pero en realidad en el original hebreo es la palabra de Miqueas, la palabra de Yahvé es el Miqueas, es el mismo verbo del nombre de Dios. ¿Eh? Bueno, Ah, espera que no está bien eso. La palabra
Yo de quería que vieras en hebreo. Dios es... No, pero te creo, igual no entiendo nada, esos jeroglíficos, muchos No, pero no. si lo ves en hebreo, es interesante ver cómo escriben ellos, primero de derecha a izquierda, y la sintaxis que tienen. Y Pues entonces se ve. mostrámelo, a ver, ya que decís. Ahí está. ¿Cuál es Esto, la que está resaltada? esta es Yahvé, esta Ya es ve, Yahvé. Palabra de Yahvé sí, que es, fíjate que es y Yahvé, están una al lado de la otra. el Yahvé comienza, fíjate que la palabra Yahvé comienza con un guioncito arriba, Sí, es el yot. Cuando Jesús dice, no he venido a cambiar ni un tilde de la Biblia, de la escritura, se refiere a ese símbolo, el más chiquitito. Lo que pasa es que yot es en hebreo y hay que llevarlo al griego y al español, y en español no tenemos no tenemos ese símbolo, ¿no? Por eso es ese tilde. Bueno, este, interesante eso, no sabía bien a qué se refería, pero se entiende el concepto. se entiende el concepto porque en el nombre de Yahvé es el símbolo más chiquito de todos los símbolos de la escritura hebrea. El más chiquitito es ese que está arriba ¿Y qué y que aparece, significa? es el primer símbolo del nombre de Yahvé. ¿Y qué es eso? ¿La vocal? Me parece que debe ser yo, la primera persona. Yot, pienso yo, no sé. Pero Pero vos en decías que esa, escribían sin vocales. claro, ¿Y cuándo le agregan las vocales? en el siglo XII, Por eso, más o menos. pero esta escritura que vos me mostraste No, es pero el iot, anterior. no, el iot estaba, esa tilde no es del siglo XII. Esa tilde fue escrita por el original. Ah, ¿sí? Claro, ¿Y para claro. qué le ponían tilde? No, no es un tilde, es una letra. A Ah, ver, es es una una letra letra. chica. A ver, nosotros hablamos del tetragrama, ¿viste? Siempre hablamos del tetragrama, ¿no? Las 4 letras del nombre de Yahvé, Mm. ¿sí? Que son 4 consonantes. Bueno, ahora, cuando vamos al, al original, vemos que Yahvé está escrito con esa tildecita. Y para entender de qué se trata, bueno, hay que meterse en el idioma hebreo, ¿viste? Bueno, bueno. Por eso en algún momento hablamos de, viste, Yahvé, Jehová, todo este tema. Bueno, Nosotros, sigamos, está bien. sí, en algún momento nosotros mencionamos eh, que es importante la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y como el pueblo judío, del cual recibimos la Biblia, del cual recibimos el libro de la Alianza, ellos dejaron de pronunciar el nombre de Dios a partir del siglo VI antes de Cristo, por respeto. Por eso nosotros, a partir de Benedicto, también, por respeto a ellos, ya no mencionamos en nuestra liturgia el nombre de Dios. Yo lo digo, ya ve, pero en nuestros actos litúrgicos se habla de Dios o el Señor, igual que ellos. Ellos dicen Elohim o Adonai y no pronuncian el nombre. Porque para nosotros no es solo importante lo que dice la Biblia, sino que también es cómo se encarna la Biblia en el pueblo elegido del Antiguo Testamento y cómo encarnó, cómo se la vivió la Biblia. Nosotros decimos escuchar la palabra de Dios para vivirla, para vivirla. Entonces, cuando escuchamos la última cena, y sobre todo la última cena que dijo, haced esto en conmemoración mía, cómo vivimos ese mandato, esa orden y lo que está escrito y lo que está descrito. Bueno, respecto de la palabra de Dios, quería mencionar un texto de Isaías
es Isaías 50, bueno, que dice así, como la nieve y la lluvia descienden del cielo, llegan a la tierra, fecundan la tierra, hace germinar la semilla, para dar simiente al agricultor y pan para comer. Así es toda palabra que sale de mi boca, no vuelve Vacía. con las manos vacías, sin haber cumplido todo lo que yo le ordené. Bueno, en esta profecía queda claramente esa palabra que él dice que sale de su boca y desciende como la lluvia y produce lo que le ordenó. Claramente Juan nos va a decir que esa palabra es Jesucristo, es la palabra hecha carne. ¿Sería 50 cuánto? Creo que es 50. A ver. A ver, espera. Isaías. Vos sabés que yo tenía la foto de esto para ponerlo. Búscalo. Y me quedó en otra carpeta. Al final, bueno, se me frustró porque no lo pude ver. Pero Igual yo la te lo voy a. conozco. No te hagas problema, yo la conocía. Es un texto conocido, Muy conocido. Sí. claro, muy conocido. También es interesante que este Dios creador menciona la lluvia, y entre todas las cosas que hace germinar la lluvia, casualmente menciona germinar el grano y el pan. Menciona el pan. Nuevamente el pan. Jesús va a decir que si el grano de trigo no muere, no va a producir fruto. El grano de trigo debe morir y entonces surge la planta y brota la espiga y de la espiga brota el pan. Está haciendo una clara alusión a su muerte, a su cruz, y a que Él es el pan de vida. Bueno, en los muchos comentarios que se hablan sobre la Biblia, casi no se menciona que es un libro de amor, es un libro donde Dios expresa, cuenta, nos hace partícipes de su amor, porque nos crea por amor para la felicidad, para la gloria eterna, y caído en el pecado, nos redime también por un acto de infinito amor. Donde encontré la expresión de la Biblia como un mensaje de amor de Dios es en un comentario que hace el Papa Benemérito Ratzinger, haciendo un comentario al libro del Génesis en el punto donde dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces él analiza el tema de la imagen. ¿Qué querrá decir esto de imagen? ¿Qué es la imagen? Y la imagen, él dice que toda imagen refiere a otro. Es decir, el hombre es imagen que refiere a Dios, a su creador. Así como una foto que vemos de una persona, pensemos por ejemplo, no sé, una foto de Mahatma Gandhi. La foto refiere a la persona que se llama Mahatma Gandhi. Es una imagen la foto, no es Mahatma Gandhi. El hombre, hecho a semejanza de Dios, refiere a Dios, pero no es Dios. Y de algún modo, el hombre, por ser imagen, tiene que vincularse y salir de sí y encontrar el tú. Y Ratzinger va a terminar su comentario diciendo que el hombre es creado imagen de Dios por amor y que la Biblia va a ser todo un mensaje de amor. Bueno. Yo no tengo ese libro de Ratzinger. ¿Lo tenés? Sí, me lo regaló Fernando.
Ah, donde habla de la imagen. Sí, lo debo tener, no me acuerdo exactamente bien Es dónde que queda esto. él escribió muchos libros y en realidad ha sido uno de los grandes teólogos del siglo pasado, Jesucristo se llama. del catolicismo. El libro se llama Jesucristo. Espera un Ah, yo no segundo. sé si lo dice, no sé si lo dice en ese libro, ¿eh? Yo Espera, tengo la cita que no sé de qué libro espera es, un pero segundo. después yo te voy a mandar la foto. Este, Mirá, aquí está, ¿ves? Es este. sí, ajá. Bueno, no sé si está ahí, ¿eh? No sé si está ahí, pero podría ser. Sí. Si en el momento que habla del Génesis hace una referencia explícita al tema de la imagen. Bueno, pero yo ahora quería, digamos, esbozar un poco el comienzo de la próxima vez, pues, cuando tenga que hablar, este, hacer este comentario que nosotros hoy mencionamos el Apocalipsis y, este, y lo que voy a decir ahora tiene incidencia en tratar de eh, ver por qué es un libro que nos resulta, de toda la Biblia, es el que nos resulta tal vez el más enigmático, el más difícil. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Eh, Gracias al estudio de los idiomas que la humanidad hizo fundamentalmente en el siglo XIX, y también siguió haciendo en el XX, bueno, todas las lenguas de la humanidad, salvo las ideográficas como el japonés, el chino y esos lenguajes asiáticos. Después, todos los demás se pueden aglutinar en dos grandes familias idiomáticas. Una es la familia semítica, las lenguas, las lenguas de origen semítico, entre las cuales están el hebreo, el árabe y, digamos, y algunas derivaciones de ellas mismas como el arameo, pero esas son de origen semita. Por otra parte tenemos las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas, no sabemos si existió una lengua indoeuropea, pero estas tres que voy a mencionar ahora tienen como una raíz común y forman parte de la misma familia idiomática, que son el sánscrito, el griego y el latín. Del griego y el latín van a derivar las lenguas germánicas. Y del latín en particular, que es tal vez el que más nos involucra a nosotros, del latín van a derivar especialmente el español, ¿eh? El francés, el italiano, el portugués, el finlandés. ¿Eh? Bueno, todas esas lenguas van a derivar del latín. ¿Por qué es importante conocer el tema de las familias idiomáticas? Porque cuando nos movemos de un O sea idioma a que otro, castellano deriva del latín. claro, exactamente. Pero es importante saber también que el latín y el griego son de la misma familia. Son de la misma familia. Es muy importante porque ¿por qué? El latín y el griego de la misma familia y el castellano, porque cuando vamos a ir a la Biblia griega, la traducción del griego al español va a ser, a pesar de las complejidades
Nosotros dijimos, ¿no?, que tiene que ver, cada idioma tiene que ver también con su contexto, con su historia, con su geografía, con su cultura, pero ir del griego al español, estamos moviéndonos dentro de la misma familia idiomática y es fácil. ¿En qué sentido es fácil? Que la sintaxis, la construcción de la oración es más o menos la misma. Es más o menos la misma. Entonces, con un diccionario y un poquito y algunas enseñanzas, podemos traducir del griego al español, del griego al castellano. Cualquiera más o menos lo puede hacer. Muy distinto cuando vamos al hebreo. El hebreo ya es de otra familia idiomática y acá tenemos, acá surgen las dificultades. Por ejemplo, nosotros vimos que... El hebreo decíamos que era una lengua semítica. Claro, el hebreo y el árabe, sí. Ellos construyen la oración distinta. Por empezar. Nosotros en el verbo, para nosotros es importante quién hace la acción y en qué momento la hace. El arameo también es de la misma familia. El arameo deriva del hebreo y también es semita. Decía que nosotros en el verbo, en nuestra familia idiomática, para nosotros es importante quién hace la acción y en qué momento la hace. Nosotros decimos, comió, y ya al decir comió, sabemos que es él. Estamos identificando quién hizo la acción. Y además estamos diciendo que ya la hizo la acción, que ya pasó. Y con ese solo verbo nosotros podemos construir una oración. Esa oración del verbo tiene sujeto, predicado, tiempo. Es decir, nosotros en el verbo tenemos un montón de contenido. No es así en el hebreo. En el hebreo ya vimos que cuando vamos a ver el nombre que Dios le revela a Moisés, es como si le dijera que es, esto creo que lo vimos la vez pasada, sin tiempo verbal. Sin tiempo verbal. Al contrario, ellos en el verbo, por ejemplo, así como no ponen explícitamente la persona y el tiempo, sin embargo, ellos ponen, en el verbo contiene si el que hace la acción la hace él o la delega en otro. Y también va a haber otros aspectos que se llaman modos verbales que están contenidos en el verbo, que nosotros, al revés de ellos, lo tenemos en el contexto. Ellos el tiempo en el que se hace la acción la cuentan en otras partes de la oración, no en el verbo. Y lo mismo quién hace la acción. Nosotros, por ejemplo, el modo verbal lo ponemos no en el verbo, como hacen ellos, sino fuera del verbo. Por ejemplo, si yo digo, yo comía ayer, o digo yo comía siempre, el verbo es el mismo. Y el modo en siempre o en un día lo decimos por la otra parte de la oración. Esto es importante y ahora vamos a ver que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él estaba él era judío, conocía mucho de la liturgia judía, tanto es así que en el Apocalipsis tiene muchos elementos de liturgia, el libro del Apocalipsis, y él es el primero que se enfrenta, el primero en la humanidad, que se enfrenta al tema
de tener que traducir del hebreo al griego. Él va a escribir su evangelio y el Apocalipsis lo va a escribir en griego. Por eso cuando tiene que poner a Dios, mencionar a Dios, él va a usar esa genial expresión de yo soy el que era, el que soy y el que será. Él se da cuenta que no hay una traducción exacta para Yahvé, entonces tiene que inventar esta expresión. Yo soy el que era, el que soy y el que será. Entonces, ¿qué ocurre? Como el hebreo no pone el tiempo verbal, el momento en el que se hizo la oración en el verbo, muchas veces cuando redacta, cuando escribe, los tiempos, si fue pasado, presente o futuro, no son tan claramente definidos. Y eso va a pasar en el Apocalipsis. El Apocalipsis va a hablar de un tiempo pasado cuando se refiere a la serpiente, va a hablar de un tiempo presente cuando se refiere al imperio romano. Hay una clara alusión de que está hablando en clave para lo del imperio romano. Y está hablando del futuro, de cómo va a ser el fin de los tiempos. Los tiempos pasado, presente y futuro se van como alternando, y nosotros que estamos acostumbrados a pensar en nuestro idioma, encontramos perturbador esto. Por eso es que nos resulta el Apocalipsis. El Apocalipsis es una irrupción en el Nuevo Testamento de la mentalidad hebrea. Bueno, Y pero como vimos, también ¿cómo? tiene muchos misterios, porque el Apocalipsis habla de guerras que parecen sacadas de un cuento moderno, en cierta forma, de todas esas fantasías. Tiene cosas muy extrañas, ¿no? Cuando habla de las guerras con la serpiente y todas esas cuestiones que son. Bueno, Hay a una ver, parte, hay una parte del juicio de Dios a las iglesias que eso sí se entiende bueno, muy bien. él le habla a iglesias históricas que existieron. Esa parte está muy bien, porque eso se entiende. Pero después cuando entra, hasta que empieza con la Nueva Jerusalén y todo eso, que es la última parte que también se entiende. Hay una parte en el medio, ahí entre las dos, que empieza a contar una historia que parece de una fantasía que Bueno, escapa, digamos, a lo racional que uno conoce, porque, qué sé yo, un dragón volando y las guerras y que se lo quería comer y bueno, cosas que, bueno, bueno. claro, bueno, pero por eso, pero a ver, dicen los que saben mucho de teología que para poder acercarse, penetrar lo que dice el Apocalipsis, hay que conocer mucho, mucho, mucho de Biblia, mucho, mucho. Sobre todo conocer muy bien el Antiguo Testamento. Pero Ahora, me fíjate que imagino que habrá gente que lo entendió y lo puede traducir sin tener que hacer todo un recorrido que te lleva a la vida, ¿no? Hay gente que lo puede bueno, explicar. lo que pasa que, a ver, el hebreo tiene otra cabeza, tiene otra forma, el idioma No, eso lo moldea, entendí. Lo pero el entendí idioma moldea el perfecto. pensamiento. Nosotros tenemos una cabeza moldeada por nuestro idioma. Y el hebreo tiene otra cabeza, tiene otra forma de ver el mundo, tiene otra forma de captar todo, de percibir, de vivir. Entonces, el libro del Apocalipsis es casualmente, ni más ni menos, que la mentalidad hebrea, ¿no es cierto?, puesta en el Nuevo Testamento en lenguaje griego, en lenguaje griego. Y ahí está la cuestión. Pero lo importante es que sepamos, Pero yo digo una cosa, tengo una pregunta, ahora me surge la duda. Si es real eso de que el antiguo, el Apocalipsis es la mentalidad judía, digamos, hebrea, puesta en el Nuevo Testamento,
Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento no tenemos tantos problemas de comprenderlo, en general se entiende. Bueno, a ver, lo entenderíamos distinto si habláramos hebreo y fuéramos hebreos. Mirá, hay, qué sé yo, por ejemplo, hay rimas o acrósticos, reglas mnemotécnicas del Antiguo Testamento, que son solamente reglas mnemotécnicas que le sirven al que sabe hebreo. Al que no sabe hebreo, en griego no nada que ver el idioma. Hay muchas cosas que nosotros perdemos del hebreo. Ahora, eh, lo que, lo que nosotros estamos llamados a, así como ellos vivieron la palabra de Dios en su idioma, en sus costumbres, en su ambiente cultural, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Eh? Nosotros tenemos que, de algún modo, imbuirnos de la palabra de Dios, que encarne en nosotros con nuestra mentalidad, con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de ser, porque así como la palabra entró en Miqueas, es en Miqueas, también tiene que ser en nosotros. La palabra, a ver, la palabra para que esté viva tiene que encarnar en el ser humano. Vive en el ser humano, el libro cerrado. Si el hombre no lo lee, no solo que lo lee o que lo entienda, sino que lo viva, es como, es como el virus, viste que el virus tiene que estar en una célula, si no desaparece, salvando, ¿no? la diferencia. Bueno, la palabra de Dios también. Nosotros entonces estamos llamados a A ser portadores de la palabra. a ser portadores de la palabra de Dios Usando la idea del virus me vino. y sí, porque claro, y la palabra de Dios, fíjate que está viva en nosotros, porque nosotros la vivimos, nos alegramos, la Bueno, transmitimos, la a través contagiamos. del Espíritu Santo está viva, ¿no? Siempre, siempre, siempre ya dijimos que la iniciativa es de Dios y los Además, méritos son de Dios. Y el Jesús va a Espíritu decir, Santo nos sí, tiene que traducir del hebreo al castellano. bueno, sí, este, sí, de todos modos, eh, nosotros estamos llamados a vivir la palabra de Dios tal como nos llegó, tal como... Pensemos que el idioma español tiene apenas 1000 años de antigüedad. 1000 años. ¿Español o castellano? Perdón, ya que estamos Castellano, exquisitos. castellano. Porque hoy en día se usa mucho el español. Viste que en todos lados te hablan. Se habla, ¿Qué, sí, se qué dice español. lenguaje? Pero creo que el castellano es el español porque fue digamos, los que vinieron, los que colonizaron América vinieron de Castilla, la reina A mí me de parece Castilla y que Aragón. lo correcto es decir el idioma castellano. Porque, Sí, bueno, digamos, el que hablamos nosotros, ¿no? Pero vos fíjate que si nosotros tomamos textos de hace 1000 años de nuestro idioma, hasta nos resulta difícil entenderlo. Si leemos textos del Miocid Roy Díaz y los 60 pendones y qué sé yo, el mismo idioma nuestro se ha ido transformando, evolucionando y nos resulta casi... Es más, algunos textos del siglo de los patriotas del año 1800, hasta hay expresiones de San Martín que nos parecen distantes, ¿no? No hablaba como nosotros. Bueno, entonces imaginemos la complejidad de traspasar del hebreo, el texto hebreo, la sí, Biblia original, meterla en nuestro idioma. Es como, habría que trasvasar todo un universo mental a nuestro idioma, lo cual no es posible. Lo cual no es posible. Este, bueno, yo con este tema de los idiomas y del tema del hebreo, yo quería ya concluir acá un poco perfecto. Bueno, muy bien. lo que quería contar. Lo que sí, yo lamento que haya quedado grabado, por si alguien ve este video, que no haya quedado, las imágenes hayan quedado con este... Tuve la dificultad que con el iPhone pensé que iba a poder compartir la pantalla. Tengo una computadora Mac
y bueno, lo que para cualquier mortal, la mayoría de los mortales es común, compartir pantalla y lo pone, a mí me resultó difícil. Pero Y bueno, bueno, cuando tengas alguna que tenga Windows, vas a poder compartir. ¿Eh? voy a ver cómo le encuentro la vuelta. ¿No podés cargarle Windows a tu máquina? Y no sé, porque tendría que comprar un Windows original, creo, viste, con Apple. Algo que a mí Podemos ya terminar, digamos, No, tenemos que hacer la oración final. Sí, hacemos la oración y cerramos. ¿Qué hora es ahora? ¿Cómo? ¿Qué hora es ahora? 20 y A las 20, 24. 24. Bueno, Oramos. escúchame, yo diría, cerremos, hagamos la oración final y nos quedamos charlando un ratito. ¿Te Bueno, parece? bueno. Bueno, Padre Eterno, gracias por la palabra. Eh, Quedó muy claro que comprender la Biblia y entenderla puede ser una tarea ardua por las diferencias culturales, semánticas, de tantos años que han pasado, miles de años, pero tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar en todas las cosas y nos va a permitir, sobre todo, conocer tu voluntad, porque en eso estamos seguros. Vos tenés una voluntad y la vamos a conocer, por la gracia de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por la palabra de Juan Amén. Carlos. Lo Amén. bendecimos a él y a su familia y el descanso de esta noche. Amén. Amén. Bueno.